Bueno, pues muy buenos días para todos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio enmarcado en el BitLab Forum, el cual hemos denominado GovTech Nuevas Oportunidades para el Ecosistema de Innovación. Mi nombre, y para iniciar, es Ana María Quiroz. Soy la directora de MILAB, un laboratorio de innovación pública con enfoque GovTech de Colombia, que operamos desde Impulsa Colombia, que es la agencia del gobierno nacional encargada de promover tanto una agenda de emprendimiento y de innovación para nuestro país y, por supuesto, apalancar la productividad. Para iniciar, obviamente quisiera agradecer a todo el equipo del BID organizador del foro por contemplar e incluir en su agenda la temática GovTech, que a pesar de ser un sector bastante joven en nuestra región, pues ha demostrado tener un importante potencial de impacto y sobre todo de negocio. Hoy me acompañan colegas y sobre todo amigos de este ecosistema que desde nuestros diferentes roles enfrentamos algunos desafíos pues para que estas oportunidades puedan materializarse. Voy a iniciar entonces presentándonos. Nos acompaña Guillermo Lima, experto en finanzas e inversión privada y actual encargado del fondo de Venture Capital Astela. Está Lucas Jolías, fundador y cabeza para América Latina de OS City, una empresa, emprendimiento de tecnología para gobiernos, y esperamos que de pronto pueda sumarse a esta conversación Aura Cifuentes, que es la directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia. Antes de darle la palabra a ellos, porque yo sé que todos queremos es escucharlos, a modo de contexto general, me parece importante abrir esta conversación a partir de un concepto común y unificado sobre lo que es GovTech, y para eso quise recurrir precisamente al libro GovTech en Iberoamérica, que reúne, y Lucas me corregirá, las voces de alrededor de 34 personas, líderes y lideresas de esta agenda de región, y en el que precisamente colaboró Aura y que, como les acabo de decir, pues realizaron desde el GovTech Hub de OS City. El libro lanza algunas aproximaciones que me permití cohesionar para entregar un concepto pues mucho más integral, intentando escuchar y afinar mi ojo también para recoger lo mejor de estas visiones, y por supuesto que pueda ser el abrebocas para esta conversación de 45 minutos que nos convoca el día de hoy. GovTech es entonces un ecosistema o un entorno donde gobiernos, startups innovadoras y esas tecnologías disruptivas que desarrollan, implementan, pues trabajan mancomunadamente para transformar lo público. Ese trabajo mancomunado busca desde lo más superficial, por así decirlo, acelerar la transformación digital de nuestros gobiernos. Y pues esto básicamente quiere decir que los gobiernos puedan trascender hacia la agilidad y hacia la inteligencia. A mí me gusta decir que es un tránsito para ayudar a acelerar los gobiernos análogos a gobiernos digitales y los gobiernos digitales a gobiernos inteligentes. Y de una manera mucho más profunda a esta primera definición, pues se trata de un mecanismo para restaurar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, pero también precisamente haciendo referencia o apalancándose de esa relación de colaboración que surgen entre estos dos actores. Por esto, entonces, GovTech, creo yo, y estoy segura que quienes me acompañan lo entendemos más que un método para contratar la tecnología en sí misma, y se trata entonces de articular toda una cadena productiva para el sector público en pro de una mayor productividad y una mayor competitividad desde diferentes mecanismos, ya sean de innovación abierta y de herramientas como la compra pública para la innovación. A partir de esto y en esta mesa discutiremos sobre cómo visualizan desde sus diferentes roles, como les decía al inicio, todas estas oportunidades GovTech para nuestra región, qué desafíos enfrentamos o presenta este sector, qué está faltando, porque sin duda, y como lo decía, es un sector bastante emergente, y cómo avanzar y qué lecciones deberíamos compartir y sobre todo capitalizar quienes estamos en este camino. Quisiera iniciar entonces abriendo con una primera pregunta para todos, y es
a partir de esos sectores que representan gobierno, banca de inversión, perdón, emprendimiento o startup GovTech, y esas diferentes perspectivas, ¿qué piezas creen que se deben activar en el ecosistema que aún no se estén movilizando? Y desde su punto de vista, ¿qué está haciendo falta para generar más oportunidades? Si quieres, Lucas, te cedo la palabra. Veo que ya además tenemos a Aura, bienvenida. Ahora enuncié tu rol dentro del Ministerio de las TIC. Entonces, abrimos con esta conversación. Si quieres, Lucas inicia. Le cedo entonces la palabra luego a Aura y luego a Guillermo, si les parece bien. Buenísimo. Gracias, Ana María. Un placer compartir nuevamente con Aura, con Guillermo. Voy a dar mi visión, obviamente, desde lo que vemos desde las startups, ¿no? Imagino que Aura podrá dar más la visión del sector público y Guillermo de los inversores. A ver, algunos puntos. Creo yo que necesitamos más visibilidad todavía de las startups que están en este ecosistema, ¿no? A veces pecamos de endogamia, ¿no? De que somos siempre los mismos, nos vemos las mismas caras y demás. Creo que hay que ampliar el ecosistema. Y hay muchísimas empresas, pequeñas empresas, que brindan servicio al gobierno, pero que todavía no están en el ecosistema GovTech, ¿no? Entonces, creo que hay que rescatar y darle más visibilidad a muchísimas empresas que hay en América Latina que trabajan con gobiernos. Ese es un primer punto. El segundo, de parte de nosotros, de las startups, creo que necesitamos modelos de negocio con mayor escalabilidad. Si me atrevería a decir, porque conozco a muchísimas startups de la región, de que no estamos preparados todavía para atender a más de 20, 30 clientes, ¿no? Y con eso no es un negocio escalable o no se llega a ser un unicornio, ¿no? Entonces, necesitamos definitivamente las startups buscar mayor escalabilidad en cuanto al modelo de negocio y segundo, en cuanto a los servicios o la tecnología que brindamos. Hoy, en términos generales, cada cliente a las startups nos demanda muchísimo tiempo, ¿no? Y eso lo que termina generando es que terminamos haciendo adaptaciones a medida para cada cliente y demás. Entonces, desde el punto de vista de las startups, tenemos un gran desafío por delante, es cómo hacemos modelos de negocios escalables con gobiernos. Y ahí viene la otra parte. Lo que vemos también es, bueno, esa escalabilidad también debe ser acompañada por un cambio, diría yo, de mentalidad del sector público sobre cómo se contrata tecnología, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que el sector público demande soluciones muy a medida, muy específicas, muy a la solución de ese problema en particular. Y las startups del otro lado decimos, no, queremos ser escalables, ¿no? Queremos dar servicios que no sean tan a la medida. Entonces, creo que ahí hay un gran desafío de cómo generamos un entendimiento entre el sector público, entre las necesidades del sector público y modelos de negocio escalables por parte de las startups. Creo que necesitamos modelos más flexibles. Una de las cosas que más se quejan los gobiernos de América Latina es que terminan siendo prisioneros de sus proveedores muchas veces, ¿no? Entonces, terminan teniendo proveedores que no están muy conformes, pero tampoco pueden cambiar de proveedor porque implicaría parar la administración pública por 2 o 3 años, ¿no? O por un año, cosa imposible. Entonces, creo que tenemos que buscar modelos más flexibles de servicio que mejoren o amplíen la competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que para el Estado pueda ser fácil cambiar de un proveedor a otro por un servicio, ¿no? Yo creo que necesitamos mucha más competencia en el ecosistema GovTech y bueno, y esa competencia tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿no? Buscar nuevos modelos de escalabilidad y de contratación de parte del sector público, ¿no? Y la última, muy breve, necesitamos más Guillermes y más Astelas, necesitamos más inversores que nos den aire. Sabemos que los procesos de contratación son muy largos, duran más de un año muchas veces para las startups, entonces necesitamos ese aire de los VCs que se animen a invertir en el ecosistema GovTech, ¿no? Muchas gracias, Lucas. Aura. Bueno, hola a todas y todos, muy feliz de estar aquí, muy honrada por esta invitación y como lo decían al comienzo, además de colegas, amigos que venimos empujando el mismo barco hace muchos años. A ver, yo diría que hay un tema y obviamente lo hablo mucho, es del sector público en el que siento que es una pieza que ya están dando, pero que de golpe hace falta fortalecer más y es todo lo relacionado al fortalecimiento de capacidades públicas digitales en los servidores públicos. Y digo que eso ya están dando porque hemos hecho mucho. Hemos formado a servidores públicos en innovación pública.
hay muchos cursos de transformación digital, de tecnologías emergentes, hemos sacado guías. O sea, estamos buscando que los servidores públicos aprendan sobre esto y también se actualicen, que creo que es importante, y es que esto no es hago un curso y soy un experto, sino necesito seguir aprendiendo y necesito seguir entendiendo cómo evolucionan estas temáticas. Pero creo que eso se tiene que seguir fortaleciendo porque cuando uno tiene un proceso GovTech, voy a ponerlo muy general, dentro de una entidad pública entran a conversar áreas muy diferentes. Está probablemente el que está desarrollando el proyecto, que puede ser un equipo de transformación digital, un equipo de innovación pública o incluso otra área misional que está viendo que con tecnología puede mejorar un proceso, puede optimizar mejor su proyecto, pero para que ese proyecto se lo aprueben entran las áreas jurídicas, entran las áreas de contratación, que son usualmente, cuando hablamos de que hay barreras a la hay equipos que son barreras a la innovación y no por mala fe y no porque no quieran, muchas veces es porque no saben, porque hay desconocimiento, porque hay todavía escepticismo frente a esto y creo que ahí tenemos todavía que hacer un esfuerzo muy grande de que esas áreas que no son de pronto las más, las que no tienen el ADN de innovación más profundo en su quehacer en el día a día, entiendan por qué estos procesos son importantes. Y a mí siempre me gusta incluso decirlo desde lo más básico. GovTech es un término nuevo, como lo decían, es muy joven, pero además es un término que está en inglés, es un anglicismo. Entonces, cuando uno además lo pone en entidades territoriales, la pedagogía y la sensibilización tiene que ser aún más grande, aún mayor, y es mejor no dar nada por hecho, es mejor no pensar que esto es claro para todo el mundo, sino seguir explicando y seguir haciendo mucha sensibilización sobre eso. Entonces, creo que uno es eso, necesitamos seguir haciendo más pedagogía sobre estos temas, en particular en las áreas más transversales y administrativas que finalmente son las que terminan aprobando esto. Lo segundo, yo creo que también es importante y un poco asociado como al modelo de negocios y es la entidad pública habla mucho de ecosistema y de articulación. Y eso es maravilloso porque pues finalmente estas sinergias son vitales para sacar proyectos de transformación digital o de innovación, pero muchas veces lo que ocurre es que cuando una entidad pública está sentándose por primera vez con un emprendedor, con un emprendimiento, lo primero que solicita es que la prueba de concepto sea gratis o gratuita, ¿no? Listo, yo pruebo, pero durante un periodo yo no pago. Y yo entiendo, digamos, estando desde aquí adentro, que eso muchas veces responde a que en muchas ocasiones no tenemos los recursos para experimentar, para probar, se dificulta mucho justificar eso con recursos, pero al mismo tiempo creo que hay una sensibilización muy grande que hacer a muy alto nivel y es en la medida que esas pruebas de concepto se paguen y en la medida en que la entidad pública invierta, realmente esto se va a fortalecer de manera holística e integral. Porque en la medida en que nosotros también como sector público entendamos que esa colaboración y esa articulación no es solamente firmar memorandos o tener alianzas, sino realmente tener contratos, trabajar, pagar por una prueba de concepto, yo creo que todo este ecosistema se va a fortalecer y va a ser sostenible. Porque muchas veces lo que ocurre es que los emprendimientos nos dicen, no puedo hacer esa prueba de concepto gratis porque en su modelo de negocios pues está empezando y necesita justamente poder tener esos primeros clientes, ¿no? Entonces creo que también hay una sensibilización de muy alto nivel para que las personas que están encabezando las entidades se sientan cómodas y sientan que están aportando desde el primer momento, invirtiendo en esto. Así de pronto salga mal, así eventualmente haya que adaptarlo. Creo que es un muy buen mensaje al ecosistema que desde un comienzo estemos contratando a los emprendimientos. Y el tercero es un tema de gobernanza y por eso al comienzo decía, y con este termino, yo creo que esa pieza ya está andando y creo que en Colombia, digamos, hicimos un ejercicio muy importante hace unos años, hace 2, 3 años, diciendo, bueno, ¿cuáles son estas entidades que de pronto podrían tener una gobernanza, o sea, podríamos tener una gobernanza más tripartita? MILA juega un rol fundamental en Impulsa por todo el camino recorrido en emprendimiento. De golpe Mintic tiene una voz porque, pues, digamos que por todo el tema tecnológico hay un camino recorrido. Y obviamente otras entidades más a alto nivel o más de planeación como el DNP que ha venido fomentando todo este tema de innovación pública. Entonces creo que el tema de gobernanza es una pieza que va andando, pero que se tiene que seguir afinando porque salen nuevos actores y muchas veces no sabemos muy bien, ¿no?, cómo incluirlos en este juego, en este tablero. Y creo que los grandes ejemplos que tenemos hoy en otros países de ecosistemas GovTech o espacios GovTech más sólidos es porque tienen una gobernanza muy bien definida y también flexible que permite
irse adaptando. Muchas gracias, Aura. Guillermo. I will speak in English. I'm Brazilian, so it's a pleasure to be here and an honor to have IDB Lab as partner of Astela. My opinion here is very similar to what Lucas and Aura said. From the insiders, I think we are looking for more innovation initiatives from this government, and I think it's part of, I think what Aura said, this cultural transformation of the government. So we are looking for them to be more speedy, more like to have more skin in the game. So maybe some more openness to this flexibility, special program for innovation, as Lucas said. I think, and from our side, from the outsiders, I think we need to push and provide tools for these entrepreneurs. Keep providing tools and capital and everything we can to I think to transform the sector, and we will transform our lives, our society, and etc. So I think it's very important. So, I think these 2 points from the inside and outside, we can move the needle here. So. Bueno, recogiendo un poco de lo que acabamos de conversar en torno a esta pregunta compuesta inicial, en efecto hay como unas verticales que creo que en todos nuestros sectores y en nuestros roles coincidimos, y es la necesidad de afianzar, inclusive desde gobierno, ayudar a transitar a estos emprendedores con esta vocación pública, a afianzar y aterrizar esos modelos que puedan generarnos valor público y además que permitan también hacer un tránsito mucho más efectivo entre esa relación de colaboración que quizás todavía suena un poco dispersa, porque también, sumándome a lo que decía Aura, desde el sector público o se desconoce o se teme también a herramientas como la adquisición de ciencia, tecnología e innovación, o herramientas propias como la compra pública para la innovación. Sin duda es un sector que necesita mucha más flexibilidad y mucha más inversión, para que también esos modelos de negocio pues también trasciendan el ejercicio, las limitantes o las limitaciones de recursos con las que contamos las entidades públicas. Y hay un aspecto que tocó Auro que a mí conecta muchísimo también con aspectos y con herramientas que estamos diseñando y ejecutando desde mi lab, y es un tema de mentalidad y cultura, donde no solo deben transformarse y fortalecerse las capacidades de los servidores públicos, sino también aproximarlos a un aprendizaje, a estos escenarios de participación, de prototipado, y por supuesto desde la política pública también hay mucho por hacer. Entonces ahí quisiera ya seguir con una pregunta para Aura, si te parece bien, y cuáles crees tú que son todos esos elementos de política pública que terminan por habilitar todas estas necesidades para que el ecosistema pueda funcionar de una manera mucho más orgánica y que estén relacionados precisamente con la adquisición y la adaptación y adoptación de estas tecnologías por parte del gobierno. Instrumentos de política pública que habilitan este ecosistema. Sí. Bueno, a mí me gusta verlo como instrumentos de política pública como puros, y otros que van asociados a instrumentos más normativos que ayudan a reglamentar esos lineamientos de política. Yo creo que en Colombia fue muy acertado que por primera vez en la historia un Plan Nacional de Desarrollo planteara este tema siquiera como un tema exploratorio. O sea, yo creo que ahí de verdad hubo una primera semilla que este mismo gobierno ha venido como cultivando y entendiendo hacia dónde tiene que ir, y que ojalá los próximos gobiernos sigan cultivando y ojalá cosechen muchos más frutos. Y en ese sentido creo que el primero es, en los planes nacionales de desarrollo y en los planes territoriales de desarrollo, es muy importante que estos temas queden, porque esa es la visión del líder, esa es la visión de las personas que están de alguna forma gobernando, y aunque uno intenta que la política pública sea lo más técnica y lo más desligada probablemente de los gobiernos de turno, al final hay una agenda pública. Hay una agenda pública que cambia cada 4 o 5 años, y yo sí creo que es muy importante que desde ese nivel, en la agenda pública, se plantee que GovTech, transformación digital, innovación o
un espacio, digamos, para probar, me parece que cada vez más tiene sentido que en las agendas públicas esté y que en quienes gobiernan ese discurso empiece también como a acuñarse. Lo segundo es, creo que en Colombia, además de tener, digamos, esa hoja de ruta a nivel nacional o territorial, empezamos a como un poco como a dosificar cómo hacerlo o a desglosarlo más bien en otros instrumentos de política pública, como es en el caso en Colombia de las políticas públicas que sacan, bien sean los ministerios o bien sea esto que llamamos en Colombia documentos COMPES, que son lineamientos mucho más generales. En Colombia tenemos lineamientos de política pública en explotación de datos, tenemos lineamientos en inteligencia artificial y en transformación digital. Recientemente salió un lineamiento de política pública en reactivación económica y todo el tema tecnológico se vuelve transversal y se vuelve una palanca para digamos, reactivar económicamente al país. Pero también, además de esos dos, digamos, está el Plan Nacional de Desarrollo y están estos lineamientos de política pública, tenemos políticas públicas que los ministerios lideran. En el caso puntual del Ministerio TIC tenemos la política de gobierno digital. Y la política de gobierno digital yo digo que es como un poco un oráculo, ya iba planteando un poco lo que venía y por supuesto hay que actualizarla, pero ya la política decía, los gobiernos, las entidades públicas tienen que aprender sobre tecnologías emergentes para brindar mejores servicios a la ciudadanía o incluso mejorar procesos internos de la entidad. Entonces yo creo que en Colombia existe, digamos, ese organigrama y digamos como todos estos instrumentos que nos permiten ir uniendo piezas e ir formando un rompecabezas, pero además, y lo quiero decir, hay leyes, hay normatividad. A mí, por ejemplo, me parece que la ley de emprendimiento que salió hace poco en Colombia tiene un artículo que dice se tiene que regular la compra pública para la innovación, o al menos entender hacia dónde tiene que ir. Eso es impresionante, es un paso enorme que en una ley que habla de emprendimiento se está hablando de GovTech, o se está hablando al menos, perdón, no se está hablando de GovTech, se está hablando de compra pública para la innovación, que puede ser un habilitador para GovTech. Entonces, yo creo que hay varias cosas. Me parece que en el caso puntual del sector público, y yo lo veo mucho cuando me reúno con emprendedores o con sector privado o con fondos de inversión, nos dicen, hay ya hay justamente demasiada normatividad, hay muchos lineamientos. Y yo entiendo eso y creo que el desafío es cómo lograr entender que la cancha de lo público necesita esas reglas. Eso es lo desafiante. La cancha de lo público necesita entender qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Y lo que sí se puede hacer, hasta dónde se puede hacer, cuál es el alcance. Y creo que en estos temas el alcance es muy importante porque estamos intentando cultivar una cultura que necesita justamente empezar a probar, empezar a tener pruebas, empezar a tener proyectos, empezar a resolver problemas públicos y por eso estos entornos controlados para experimentar se vuelven muy aliados de esta temática. Entonces diría que en Colombia en particular nosotros tenemos por muchos de los indicadores que nos miden que seguramente seguirá y en la que seguramente seguiremos aprendiendo. Entonces diría eso, creo que hay varios instrumentos que hoy nos permiten tener un terreno fértil, que seguramente vendrán otros, y que por último creo que nos estamos midiendo, y eso es súper importante. Hay muchos índices, hay muchos indicadores que ya están incluso midiendo única y exclusivamente temas GovTech, y creo que el poder saber cómo estamos nos permite tomar decisiones basadas en esa evidencia. Muchas gracias, Aura. Una pregunta importante para Lucas y es, bueno, desde ese rol de emprendedor, empresario que quiere trabajar con gobierno, pues obviamente a partir de todos estos marcos de política pública y esas dificultades que ya hemos mencionado desde nuestra orilla, ustedes directamente qué tipo de dificultades o retos, para utilizar una mejor palabra, se han encontrado en ese camino que intenta conectarlos con el sector con el que pues quieren trabajar en la recuperación de esa confianza. Déjame hacer hincapié, Ana María, en parte de la culpa que tenemos las empresas, ¿no? Porque siempre hablamos de lo difícil que es contratar al Estado porque el Estado pone muchísimas regulaciones y es muy difícil, tiene altos costos, ¿no? de ingreso y demás. Pero también hay una parte que nos toca de responsabilidad a las startups en todas estas barreras. Y voy a poner el ejemplo personal nuestro de OS City, ¿no? Nosotros nacimos en el 2018 y en 3 años ya cambiamos todo el modelo de negocio y hasta todo el producto. Es decir, la idea que nosotros teníamos inicialmente de lo que íbamos a brindar a gobierno, de cómo íbamos a trabajar a gobierno, de cómo íbamos a contratar con gobierno y demás,
cambió radicalmente en 3 años, ¿no? Es otra empresa, básicamente. Y eso un poco fue producto del descubrimiento que fuimos haciendo a través de la relación con los clientes, ¿no? Y lo que el cliente o el gobierno necesitaba en particular. Si podemos hacer, y Aura lo dijo muy bien, esto de los espacios de colaboración en entornos seguros, ¿no? Los sandbox o los mecanismos de compra pública innovadora, creo que sirven muy bien para eso, para ayudar a las startups a que conozcan verdaderamente dónde está la demanda, dónde está el problema que quieren solucionar. Porque muchas veces las startups comenzamos viendo el problema de afuera y pensamos que el problema es uno, pero después en el correr del tiempo, en relación con el gobierno y demás, nos damos cuenta que la problemática era otra, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con una tecnología en particular que es blockchain, ¿no? Y en realidad llegamos a esa tecnología por demanda de gobiernos que nos decían, quiero hacer algo con blockchain y no sé qué, ¿no? Entonces nosotros pensábamos a ver dónde agregaba valor y demás. Bueno, nos llevó 3 años hasta que hoy descubrimos, creemos, estamos confiados y el mercado da esas señales de que hay algo muy interesante detrás que es el tema de identidad digital en blockchain, ¿no? De identidad autosoberana. Pero bueno, eso fue un trabajo, o eso nos llevó muchísimo tiempo de interrelación con los gobiernos. Tuvimos la suerte de que podíamos experimentar al mismo tiempo que teníamos clientes. Pero eso no siempre sucede en las startups. Entonces, que podamos experimentar las startups para conocer principalmente qué modelo de negocio vamos a tener, qué tipo de servicio vamos a brindar al gobierno, es fundamental. Y si podemos acelerar ese proceso, si podemos generar sandbox, experiencias, bootcamps, compra pública innovadora, es decir, todas las herramientas para ayudar también a que las startups puedan tener un modelo de negocio sustentable en el tiempo. Ese, desde el punto de vista del desafío de las startups, creo que es el desafío principal. Después sí es verdad de que hay que bajar las barreras burocráticas para la contratación, es verdad que hay que mejorar los ciclos de pago, hay que mejorar un montón de cosas del sector público. Pero desde el punto de vista de las startups, creo que es fundamental tener este ida y vuelta rápido con el gobierno para que podamos tener un modelo de negocio acorde a lo que necesita el Estado, a lo que necesita el sector público. Entonces creo que ese es el principal desafío que tenemos que hacer rápido. No podemos, como en nuestro caso, no podemos tardar 3 o 4 años en encontrar dónde está el modelo de negocio y dónde está verdaderamente el producto. Yo me considero una believer de la compra pública para la innovación, porque precisamente en estas 2 últimas intervenciones se tocaron aspectos muy importantes como la importancia de tener una necesidad bien entendida y bien caracterizada, y resulta que la misma compra pública para la innovación pues habilita esos mecanismos de entendimiento previo al ejercicio de la contratación, en el que conviven, cohesionan, identifican esas especificaciones técnicas de la necesidad, tanto la oferta como la demanda, ¿no? Entonces, inclusive cuando se implementa el proceso mismo de la contratación ya previo, se han realizado varios y muchos ejercicios de diálogo entre los potenciales solucionadores y los servidores públicos que hemos identificado una necesidad. Entonces, ahí como reiterar la importancia de los ejercicios de caracterización, pero no seguir haciendo ejercicios de caracterización entidades públicas, servidores públicos, con servidores públicos, sino también la importancia de hacerlos con quienes van a ser esos beneficiarios finales de la solución que vamos a implementar, pero sobre todo en diálogo permanente con quienes pueden proveer esa solución. Y antes de pasar a la siguiente pregunta a Guillermo, y me disculpas, Guillermo, yo quisiera dirigir una última pregunta a Lucas sobre este tema, y es que, bueno, desde blockchain, ¿ustedes qué ejemplo tienen aplicado de ese relacionamiento efectivo con gobierno? Porque también nos falta mucho eso. Hablamos de las tecnologías, cuáles son, su capacidad, su potencial, las limitantes de gobierno, cómo estamos intentando resolver nuestras propias necesidades para vincularnos con ustedes, pero también hay veces nos quedamos cortos en contarle a quienes tienen estos intereses ejemplos claros, puntuales, precisos sobre lo que se puede hacer. Bueno, el tema de blockchain es muy ilustrativo porque somos especialistas, las startups y el Estado, en pensar primero en la tecnología y después en el problema, ¿no? Entonces, nosotros recibíamos bastantes, cuando nos metimos al mundo de blockchain en gobierno, como algunas críticas de decir, bueno, tienen una solución para un problema que no existe, ¿no? Y fue bastante tiempo de experimentar, la verdad. Al principio hacíamos cosas que no sabíamos dónde estaba quizás el valor agregado o conocer la tecnología. Creo yo que
todo ese proceso nos llevó a algo que para nosotros es fundamental, que es el tema de identidad digital. O sea, nuestro diagnóstico fue los gobiernos comúnmente empiezan a digitalizar sin tener una estrategia de identidad digital. Entonces eso llega a un techo muy claro, ¿no? Entonces pasa, por ejemplo, yo en la ciudad donde vivo tengo 4 logins distintos. Uno para el parking, uno para hacer un trámite, otro para hacer una denuncia y así. ¿Eso por qué? Porque empezamos a digitalizar y nos encontramos con problemas de interoperabilidad. O sea, hoy América Latina el principal problema que tiene es de interoperabilidad. ¿Cómo hacemos para no replicar los hilos estancos de información que teníamos en el mundo físico? Ese es para nosotros el principal problema. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo de gobernanza de datos públicos está quebrado. Hay que pensar un nuevo modelo de gobernanza de datos públicos, de cómo el Estado gestiona y trabaja con la información de la ciudadanía. Bueno, para nosotros el tema de identidad autosoberana, de identidad blockchain es central. Un caso particular, aquí hay una provincia en Argentina que se llama la provincia de Misiones, que va a ser la primera provincia en adoptar un esquema de identidad autosoberana para todos sus ciudadanos para hacer trámites y servicios. Resumidas cuentas, ¿qué permite eso? De que el ciudadano sea el centro de la interoperabilidad, es decir, el dueño de su información y quien porta todas sus credenciales, ya sea de gobierno, pero también lo interesante, de otras organizaciones como por ejemplo universidades. Entonces, ¿por qué no tener en un solo lugar no solamente las credenciales que me envía un gobierno, sino las credenciales que me envía la universidad o hasta una empresa? Bueno, eso es más simple para, según nuestro entender, gracias a los esquemas de identidad autosoberana. Muchas gracias, Lucas. Ahora sí, Guillermo, Accenture valora el mercado mundial de la compra de tecnología en nuestro sector en aproximadamente 400.000 millones de dólares y todos estamos familiarizados con esta cifra que predice que alcanzará el billón para 2025, que es ya. Y pues en todos los países que hacemos parte de la OCDE, pues los gobiernos gestionan alrededor del 15% de su PIB nacional en estos contratos de compra pública. Una pregunta importante y es que pues obviamente son necesarias todas esas estrategias que aborden el ecosistema de una manera completa, integral y que por supuesto estas tecnologías también manifiesten algún interés de cara a los inversores y a esas oportunidades de mercado. Desde esos casos puntuales de ustedes como fondo, como VC, ¿por qué consideras que es importante, relevante invertir en este sector y cuáles crees que son esas perspectivas de inversión que se visualizan para este sector? Okay. Yeah, first, there is a huge opportunity here. So in GovTech, this is one reason, I think. Another reason is that the macro perspective around technology is also clear. We are living in an information era. We saw what cloud solutions have done in the enterprise business. So I think it will happen in government. So as you said, the market is huge. It's quite fragmented as well. So it's good to investors to disrupt. Although it's a quite regulated market, we believe there's an inflection near because governments are understanding the need to digitization, right? Like we saw in Brazil, for example, the PIX, which is the payment system from the government. It's maybe the most the biggest success in technology in business in Brazil. They went from 0 to 100 million users in less than a year. So the government, I think, is moving their feet there. So, and also another thing that everybody says that sell to government is difficult. I think the sales cycles to sell to government is very similar to enterprise softwares, like where you have more complex negotiation, etc. And then once you achieve your reputation in this market, I think it turns out to be a process very scalable. Also, when you have a turbulence or turmoil, we see that governments are shown to be a good client, so they keep their agreements and etc. Guillermo,
Yes. Qué pena, te interrumpo para llevarlo a un tema muy más puntual todavía, y es, en una conversación previa de alistamiento a este espacio, nos comentaban que Estela ha realizado inversión ya en 2 startups GovTech. ¿Qué hizo o qué componentes tienen y qué identificaron ustedes como sobresaliente en ellas, que quizás también pueda ayudar a entender mejor a estas startups que quieren apelar y acceder a este tipo de recursos, pues para que también comiencen a trabajar en ello que quizás todavía no tengan tan desarrollado? ¿Ustedes qué vieron en esas dos soluciones? Sure. I think the first is the team, the founders, which they are both, I would say, very sophisticated. I think you need to be very sophisticated. You have to know, like, to have a specific business model for this market, a specific sales process for this market. This is not like a consumer product where you have the best technology, the best distribution, so you win. You need to have some sophistication. And also they had some validations around the product and some of their sales process that brought some confidence for us to make the investment. So and also our investigations in the sector and the solutions were very positive, and also the trend, as I said here, about how the governments are more eager to innovate around that. So it was very positive and gave us confidence and conviction to invest. So I think if I was given advice for entrepreneurs, I think try to be more like understand your business model and what sophistication you need to have to navigate in the process. So, okay. Muchas gracias. Conecta con lo que decía también Lucas al inicio, ¿no? Cómo sofisticar todas esas propuestas de valor para nuestro sector, y precisamente ahí incide ese mayor aspecto a valorar. Ahora, a mí me gusta siempre trasladar este tema GovTech a un escenario mucho más amplio, que es el de la innovación pública. Y me gusta decir que obviamente la innovación pública no se agota en GovTech, pues porque no todo necesita tecnología y porque también hay otros mecanismos a los que podemos recurrir. ¿Qué crees tú que sigue haciendo falta para llevar a nuestro sector a ese sentido mucho más amplio de la innovación pública, y por supuesto también cómo trasladar esas capacidades en GovTech? A ver, yo creo que hay como una primera respuesta filosófica, un poco, y es que a nosotros nos cuesta mucho entender que los problemas públicos, estos grandes dolores colectivos, de verdad nos competen a todos. Y por ende, el hecho de que a todos, pues requiere de pensarse qué sector puede contribuir más. De pronto hay una solución que otro sector ya haya testeado que de pronto otro no conoce. Y eso cuesta mucho porque muchas veces la innovación pública se asemeja a la innovación en el sector público, ¿no? En inglés hay 2 conceptos para eso y eso ayuda mucho. Uno habla de Public Innovation y Public Sector Innovation, y son 2 cosas muy diferentes. En español pareciera que es lo mismo. Entonces yo creo que lo primero es entender que en innovación pública entran a jugar todos los actores, todos los sectores, y se resuelven problemas públicos que nos competen a todos como sociedad. Por eso la agenda ODS es muy chévere para explicar esto, porque en esa agenda se plantearon 17 problemas realmente. 17 problemas además que tenemos todos los países en el mundo, que son muy complejos, muy, muy complejos. Pensarse en, por ejemplo, la limpieza de los océanos, pues eso es un problema enorme. Entonces, creo que eso es lo primero. En la medida en que nosotros entendamos que el espacio de innovación pública es amplio, es flexible y requiere al revés de todo lo que hemos venido hablando muchas veces antes de estos términos de innovación abierta, de inteligencia colectiva, creo que lo podremos ir aterrizando. Y en ese sentido amplio y diverso, creo que ahí entonces empieza uno a entender, y es la importancia de tipificar ese problema. Como lo decías, efectivamente hay problemas que sí se pueden resolver con tecnología y otros que incluso ni siquiera lo ameritan. Puede ser simplemente ajustar
unas competencias humanas, puede simplemente ser ajustar un proceso, o sea, no se necesita realmente de un enfoque muy tecnológico o de que incluso sean con tecnologías emergentes. Entonces diría eso también, y es evitar, obviamente, no solamente que innovación pública se asemeje a innovación del sector público, sino que innovación pública es innovación tecnológica. Se puede hacer de manera analógica, se puede hacer sin tecnología. Y ahí entonces creo que la gran apuesta a la que estamos haciendo muchos desde muchos sectores y desde muchos lugares es lo más interesante de innovar es experimentar. Lo hemos dicho aquí creo que todos, y probar soluciones que de pronto al comienzo parecen muy disruptivas y en la medida en que se prueban, se testean, pues se va viendo si sí o no funcionan. Guillermo decía una cosa que me parece súper interesante y es cloud. O sea, hace años no se pensaba, o sea, se pensaba que tener documentación o información en la nube era lo más riesgoso del mundo. Nos gustaba lo físico, tener el data center, ¿no? Los ventiladores aquí en un piso. Y hoy como que parece que es absurdo haber pensado eso y cada vez estamos más migrando a eso. Entonces creo que al final es volver a la esencia y necesitamos de verdad mucho más posición científica, mucho más, y creo que hoy de pronto incluso este discurso es mucho más fácil de entender porque tenemos por ejemplo, como en poco tiempo salieron unas vacunas. Con escepticismo también. La gente decía, no, yo no me voy a vacunar. Hace años las vacunas se demoraban 3 años en salir, 3 meses, eso seguramente no va a funcionar. No, necesitamos más posición científica. Hubo muchos laboratorios probando, mirando, también testeando. Claro, lo fuimos. Seguramente todos aquí fuimos test a ver si eso sí funciona o no. Pero creo que ese método científico ayuda mucho a que gobierno, sector público, el sector privado, emprendedores, sector internacional, sociedad civil, empiecen a asumir una posición mucho más abierta a probar cosas. Eso es lo primero. Y por último a mí me gusta mucho hablar, y por eso esta es un poco filosófica, la otra es un poco espiritual, y realmente es que hay mucho ego, hay mucho miedo a probar cosas nuevas. Y creo que en todos los sectores, pero particularmente en el sector público, hay demasiado miedo a probar. Y hay miedo a probar porque hay recurso público de por medio, por supuesto, entonces salir a decir que algo falló, que algo no salió bien, no estamos acostumbrados a hacerlo, no nos han enseñado a hacerlo. Y por supuesto están los órganos de control que están constantemente monitoreando cómo lo estamos haciendo. Pero creo que también esta coyuntura que hemos vivido nos ha permitido entender cada vez más que ese espacio de innovación, ese espacio de GovTech están abrazando lo más importante que es aprender. Y aprender implica fallar. Y creo que cada vez lo hemos evidenciado más, por fortuna, cada vez hay más empresas, cada vez más fondos de inversión que valoran eso y entienden que eso hace parte del proceso. Y yo hoy que estoy en este rol más de defender la innovación tecnológica y de tener proyectos de innovación tecnológica, cada vez me doy cuenta que hay muchos proyectos tecnológicos que han salido mal y que han fallado, solo que no lo hemos dicho o no hemos gestionado ese conocimiento. Y es difícil entregar bienes, servicios a la ciudadanía y que funcionen perfecto y que no haya ningún error y que sean finitos. Eso no pasa, el mundo no funciona así, entonces creo que hacia allá vamos y a mí me gusta mucho sentir o creer que el innovación pública, por supuesto, es mucho más amplia y abarca mucho más, pero en la medida en que esos subespacios como es el de GovTech le permita a ese espacio de innovación pública ver de manera más concreta cómo tecnologías emergentes resuelven problemas públicos, ver de manera mucho más concreta que se están creando emprendimientos especializados en una tecnología, todo lo que acabo de decir empieza a flexibilizarse y avanzar mucho más rápido. Yo soy de las que creo que el sector público no tiene que ser experto en todo. No podemos ser expertos en inteligencia artificial, en blockchain, en Internet para las cosas, en cloud. Está bien trabajar con empresas, con emprendedores que se están especializando en eso y que tienen mucha más apertura a probar y a adaptarse. Y mayor capacidad y que tienen además mucho más apropiado todas esas necesidades de experimentación, de iterar y de diseñar con el cliente, con el usuario. Lucas, y ahí voy a trasladar una pregunta hacia ti, y es que precisamente en ese rol de Startup GovTech, ustedes también han entendido a partir de la iteración, de ese ajuste de modelo de negocio, que tienen que trabajar en un propósito inclusive superior, y para eso también están trabajando en un hub regional. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque además también confluyen todos estos actores que estamos reunidos hoy conversando. Bueno, Guillermo decía antes, vender a gobierno no es lo mismo que otros sectores, ¿no? Exacto.
B2B o uno tiene que especializarse. Y lo que nos dimos cuenta es que hay una etapa anterior a vender que es sensibilizar, ¿no? Entonces uno no puede vender aquello que su cliente no conoce. Entonces eso nos dimos cuenta rápidamente y así empezó la idea del GovTech Hub como una idea de juntar a las 3 patas más importantes del ecosistema. Y esto es las startups, más allá que es un espacio que impulsamos de OS City, no es de OS City, o sea, trata de ser un espacio abierto al ecosistema, desde el punto de vista que queremos que juntemos al mundo de las startups, al gobierno y a los inversores o las incubadoras. Y trabajamos muchísimo en eso, en sensibilización acerca de qué es GovTech, qué es compra pública innovadora, hacemos bootcamps, hacemos foros, el foro GovTech hace más de 2 años. Entonces tratamos de contribuir al ecosistema, más allá de lo que podamos hacer como empresa, con esta iniciativa para poner por lo menos en la agenda pública. Por suerte Colombia, ahí decía Aura, lo tiene muy en la agenda pública en comparación con otros países, pero todavía falta muchísimo de poner en la agenda pública el tema del GovTech, ¿no? Y cómo las empresas, las startups, ayudan a esa transformación digital, ¿no? Así que esa es un poco la misión que cumplimos desde el GovTech Hub. El año que viene va a haber bastantes novedades con respecto a cómo vamos a cambiar el formato y demás, pero bueno, este año nos enfocamos muchísimo en todo lo que es sensibilización y educación. Muchas gracias, Lucas. Y Guillermo, hemos hablado a lo largo de esta conversación de una premisa general y es que la disponibilidad también de todo ese capital de riesgo para las GovTech puede seguirse considerando aún escaso, ¿no? Debido a que desde la orilla de los inversionistas, y lo decías también ahora, se puede considerar que aún vender al Estado es arriesgado y que es poco probable que haya un retorno a esa inversión que sea significativo y además en unos plazos justificables, que es lo que quiere cada uno de los inversionistas. Esta impresión, pues creo que persiste a pesar de que no solo la región, sino el mundo, los gobiernos hacen grandes apuestas por ser los compradores de tecnología. ¿Qué crees como última pregunta o como acción puntual que se podría tomar de manera compartida para virar esta realidad y que más fondos más fondos VC pues puedan tener también esta dinámica o este pensamiento GovTech como ya lo tiene Stella? Okay. Yeah, I think how can I start? I think we are in a very good moment for entrepreneurs in terms of capital. It's a good time to be an entrepreneur. So I think the best time in history. You have capital, you have support from the ecosystem, etc. The government, we see that is let's say a slower market, but everything I think is changing, and I think they will be more speedy. I think so. I think as I said, the government will have like will be more towards these technologies, and also will be transformed from the cloud and all the technologies we have today. So as Lucas said, it's very important for the entrepreneurs, the ecosystem, we as investors to advocate for the government to have to innovate, to look for solutions in tech, as we are saying here. So as I said, I'm very optimistic in the sector, and I said it's a good time to be entrepreneur, I think. So I encourage everybody. I think you have support, you have some capital. I think it will increase. We are seeing a lot of movement around the world, like unicorns that are GovTechs. We have Tyler Technology, for example, in the SP 500, which is a very, very interesting sign for the market. So I'm optimistic. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, el tiempo siempre es el recurso más escaso
Entonces, si les parece bien, una corta intervención abierta que quieran dejar como mensaje final a esta conversación y a las 73 personas que en este momento nos están acompañando y viendo. ¿Quién quiere iniciar? Aura, si quieres, dale. No, pues primero agradecer mucho que este tipo de foros se estén dando. Entiendo que además fue modelo híbrido, personas conectadas y otras en presencial. Entonces, de verdad, muchas felicitaciones a los organizadores. Creo que cada vez más necesitamos este tipo de espacios que vuelvan a poner sobre la mesa no solamente qué es GovTech o por qué es importante, sino también qué aprendimos en este año y medio en donde pues, el entorno digital está cada vez más siendo utilizado, está cada vez más planteando los retos de lo que viene, de qué tanto se tiene que utilizar y cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo. Entonces, creo que este tipo de espacios, después de un año tan desafiante como fue el 2020, se vuelven cada vez más importantes y obviamente, pues muy honrada de compartir este panel con personas que desde diferentes sectores se están empujando esta agenda. Y por último, yo creo que aquí hay un comentario como un patrón general y es la necesidad de seguir liderando estos temas a pesar del escepticismo, de la resistencia y de las barreras. Creo que estas capacidades que tenemos ya algunos instaladas, tenemos que seguir siendo embajadores y promoverlas para que más personas entiendan esto, lo abracen, también contribuyan y lo retroalimenten. Entonces, yo me quedo con ese aprendizaje y digamos con esa visión compartida y es que por supuesto que hemos avanzado mucho y seguiremos avanzando y en la medida en que encontremos una barrera, pues tenemos que aprender a surfearla y a encontrar por dónde podemos seguir impulsando que más proyectos se apalanquen con tecnología y que más emprendimientos de base tecnológica trabajen con el sector público. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. A ti, Aura. Guillerme. Yeah, just to thank you all for the invitation, a very interesting chat here. As I said, we need to advocate more on GovTech, on innovation for the citizens and for governments. So this is a very good initiative. And as I said, it's a very good moment to be entrepreneur and to bring better solutions for the public in general. So the last advice I can give now is there's a book called Regulatory Hacking, which is a very good playbook for startups to navigate in the government's processes. So yeah, that's it. So thank you all. A pleasure to be here. Thank you, Guillermo. Lucas. Bueno, igualmente agradecer estos espacios, creo que son fundamentales para todo lo que hablamos de fomentar el ecosistema. Un mensaje para las startups, digamos, se puede transformar el sector público y ser rentable. Me he cruzado con un montón de emprendedores que siempre te dicen, bueno, mi sector es cualquiera menos gobierno, ¿no? O sea, le vendo cualquier sector menos al gobierno y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, acá hay una oportunidad. Es verdad que hay que sofisticarse, es verdad que todavía hay que bajar muchísimas barreras de entrada, pero algo bueno que ha dejado la pandemia es que ahora nuestro mercado también se ha hecho mucho más grande, ¿no? Antes las startups que empezaban a trabajar con un gobierno, los ciclos de venta y demás eran muy localizadas en el territorio. Hoy, para poner un ejemplo muy simple, ningún funcionario público te da una reunión por Zoom, ¿no? Tenías que moverte, ir a verlo, tomarte un avión y demás, ¿no? Bueno, eso que parece algo muy pequeñito, ha abierto un abanico de oportunidades enormes. Entonces, muchas startups que son locales o muy locales que se animen a pensar más regional, porque hoy es mucho más fácil poder tener contacto con un posible cliente en otro país. Así que algo bueno que ha dejado esta pandemia es que bajó un poco las barreras físicas, ¿no? Así que esa es una pequeña enseñanza que hemos tenido. Gracias, Lucas. Y bueno, para cerrar esta conversación y también a modo de recapitulación para quienes se sumaron cuando ya esta conversación venía avanzada, creo que me quedo con unas notas bastante interesantes por parte de ustedes, pero sobre todo con
unas necesidades compartidas y unas barreras propias de este ecosistema que yo sé y ya acabo de terminar de validar que todos estamos trabajando pues para que sean removidas prontamente, y es primero trabajar por remover esas barreras culturales y de conocimiento donde necesitamos y hacerlo de manera acelerada, acercar a los servidores públicos a herramientas y a estos procesos de innovación para cerrar brechas de conocimiento, para que entiendan las bondades y las capacidades de estas tecnologías, pero sobre todo para que a partir de esa capacidad adquirida, pues puedan adoptarlas rápidamente, que es lo que necesitamos para poder acelerar esa transformación digital de nuestro sector y robustecer nuestra infraestructura digital. Tenemos que seguir trabajando por remover barreras de acceso y modelos de negocio para acompañar entonces, así como lo decías Lucas, todo el fortalecimiento desde lo técnico y tecnológico a estas soluciones, a esta oferta de startups que tiene toda la región, no solo Colombia, y obviamente pues a través de un modelo que habilite esa conexión efectiva entre los retos y esas soluciones de impacto público a través de mecanismos y herramientas como la compra pública para la innovación y mecanismos de conversación permanente entre quienes tienen la necesidad y la solución para entenderla de una mejor manera. Y una que para mí siempre es muy importante en cualquier tema o en cualquier ecosistema de innovación, y son esas barreras o esas necesidades urgentes de conexión que nos permitan seguir teniendo espacios como este donde podamos dinamizar y articular a los diferentes actores que trabajamos en son de un mismo propósito, y que no solo se quede ahí, ¿no?, en conversaciones de valor, sino también que este tipo de relacionamiento nos permita detonar esas conexiones de valor con los fondos de inversión, con la academia y con otros sectores que también tienen gran relevancia en este ecosistema. Para cerrar, contarles que desde Colombia puntualmente estamos liderando la Alianza Global GovTech, donde 16 gobiernos de países, para hablarlo en temas nacional, pero también de alcance territorial, pues nos hemos unido en esta alianza, en esta red de colaboración, para que ese tránsito de aprendizajes, de saberes, de errores que necesitamos capitalizar, pues sea mucho más acelerado. Y si bien GovTech es un ecosistema bastante emergente en la región, en países como Singapur, Estonia y demás llevan haciéndolo cerca de 20, 18 años, y pues necesitamos aprender de quienes nos llevan un poquitico de ventaja en este ejercicio. Entonces, contarles que esta red ya está operando. Por supuesto, quienes quieran acercarse a mi lab como Laboratorio GovTech de Colombia, pues también tenemos nuestras puertas abiertas para socializarles nuestro modelo que habilita precisamente la adquisición fácil, pronta de estas tecnologías proveídas por emprendedores. Muchísimas gracias a los tres, encantada de haber tenido esta conversación, y me sumo a los agradecimientos que cada uno de ustedes dieron a los organizadores por permitirnos incluir este tema o esta temática en su agenda. Muchísimas gracias entonces también a las, ¿cuántos estamos ya? 80 personas que tomaron tiempo para escucharnos, y pues esperamos que esta conversación pueda trascender también otros espacios y otros escenarios. Muchas gracias, Aura, Guillerme y Lucas. Saludos, gracias.